Bien, hermanos, vamos a en esta nueva oportunidad que tenemos de abrir las Escrituras y nuestros corazones, leer en Isaías capítulo 33. Isaías, el capítulo 33. Lo habíamos mencionado hace unos días, muy rápido por razones de tiempo, pero en los minutos que tenemos confiamos podamos ver un poquito más estas cosas. Isaías capítulo 33, leeremos a partir del versículo 13, 33, 13. Dice así: oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los cercanos conoced mi potencia. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos por no recibir cohecho, el que tapa su oreja por no oír sangres, el que cierra sus ojos por no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortalezas de rocas serán su lugar de acogimiento. Se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Aquí, hermanos. El mensaje de oír dice a los que estáis lejos, para que escuchen lo que Dios ha hecho. Y vosotros los cercanos conoced mi potencia. En la carta a los Efesios dice que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Vivíamos lejos de Dios, hermanos. Tan lejos que estábamos perdidos. Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin fe, sin nada. Esa era nuestra condición y la de todos los hombres sin Cristo, por supuesto. Nadie está más perdido que otro. No, todos perdidos, todos alejados, todos separados, todos privados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, le dice Pablo a los romanos, todos pecaron, nosotros también. Pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Estábamos lejos de Dios. Pero la sangre nos ha hecho cercanos a Dios. Nos ha engendrado por el Espíritu en esperanza viva. Y a los que estamos cerca del Señor, por su gracia, por su misericordia, por su amor, solamente por Él, nada más que por Él estamos cerca, fuimos hechos cercanos. Dice, no dice que nosotros nos acercamos. Nadie va a Dios por sí solo. Porque si eso fuera así, entonces Él no hubiera venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios tomó la iniciativa de venir a buscar lo que era imposible que fuera a Él por sí solo. Entonces, los que estamos cerca del Señor dice, conoced mi potencia. Eso es lo que Dios quiere que conozcamos. Los que están lejos que escuchen, los que están cerca que conozcan la potencia de Dios. Pero claro, hay unas preguntas aquí en el verso 14, dice, ¿quién de nosotros? Habla de los pecadores que se asombraron entre estas cosas, asombran, espanto, sobrecoge a los hipócritas. Por eso el hipócrita no podrá escuchar, pero rechaza esto porque hay hipocresía en el corazón. Y les sobrecoge espanto por la revelación divina. Espanto sobrecogió a los hipócritas.
Por eso cuando el Señor Jesús le dijo a los fariseos, escribas y fariseos hipócritas, siempre intentaron después ver cómo lo podían matar. Molestó muchísimo siempre las enseñanzas y la presencia del Señor Jesús. Fue un gran problema para los hipócritas. Un espanto sobrecogió a los hipócritas. Fue una gran molestia. Fue una gran piedra en el zapato. ¿Eh? O como algo que se mete en el ojo. Una molestia imposible de sobrellevar. La presencia del Señor Jesús para todos aquellos que no le recibieron. Pero luego dice, ¿quién de nosotros, dice el profeta, quién de nosotros, que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Y ustedes recuerdan que esta expresión, fuego consumidor, es la que usa el apóstol Pablo cuando le escribe a los hebreos. Dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Así lo dice al final del capítulo 12 de la carta a los hebreos. Nuestro Dios es fuego consumidor. Por eso exhorta a que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia para que por medio de del temor de Dios, de la reverencia, sirvamos a Dios. Porque nuestro Dios, dice, es fuego consumidor. ¿Sí termina? El capítulo 12 de la carta a los hebreos. Y tanto el que escribe la carta a los hebreos como los que reciben esa carta conocían muy bien al profeta Isaías. Por eso le usa esta expresión y no le aclara nada porque todos saben de qué está hablando. Sabe que viene de esta porción de Isaías. Y entonces dice acá, ¿quién de nosotros morará con ese Dios? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? No está mencionando aquí quién de nosotros será salvo. No. No, porque dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Y dice, a vosotros los cercanos conoced mi potencia. Al que está perdido no se le puede decir que conozca la potencia de Dios. Lo primero que tiene que conocer es a Dios. Pero quienes hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, sí, nos puede decir conocer su potencia y quién habitará con él. ¿Quién tendrá comunión con él? Está diciendo. ¿Quién tendrá acceso a ese Dios? Una cosa es conocer a Dios como Salvador y otra cosa como amigo. Son cosas muy distintas. Somos salvos por gracia, pero somos amigos por conducta. Somos amigos por obediencia. No somos salvos por obediencia, sería imposible. Pero como hijos de Dios, sí, si hiciereis las cosas que yo os mando, dice, vosotros sois mis amigos. Si hiciereis, ahí está la conducta. Si obedeciereis, ahí está el hacer, el guardar la palabra. Entonces, repito, salvos por gracia, pero amigos por conducta. Amigos por voluntad propia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, ese es el que me ama. No importa lo que digamos de acá. Lo importante es qué hacemos, que guarda los mandamientos. No dice el que los repite. Entonces dice aquí, ¿quién de nosotros tiene la experiencia de morar con el fuego consumidor? El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién de nosotros morará a la sombra del Omnipotente con el fuego consumidor? ¿Quién habitará?
Son los dos verbos que usa el Salmo 91. El que habita, aquí está, habitará con las llamas eternas. El que habita al abrigo del Altísimo morará. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Aquí está, diríamos, incrustado el Salmo 91, que contesta a estas preguntas. El Salmo 91:1 contesta a estas preguntas de Isaías 33:14. Porque si no, hermanos, la vida cristiana se reduce a creer para hundir al cielo. Que es verdad, sin duda. El que en mí cree tiene vida eterna. El que oye mis palabras, dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, el que oye mis palabras y cree al que me ha enviado, no irá a condenación. Pasó de muerte a vida. Es decir, que obviamente todo eso incluye la salvación. Pasó de muerte a vida, no irá a condenación. Donde Él está, estaremos también nosotros. Así el Señor Jesús ora al Padre. Pero acá hay una propuesta, hermanos, para ahora sobre la faz de la tierra, que es lo que nos interesa ahora, porque todavía no hemos llegado al cielo. Allá vamos, pero todavía estamos de camino. Todavía no llegamos a la casa del Padre. Todavía no hemos llegado al destino final. Estamos en ruta. Y entonces acá hay una propuesta para tener esta comunión con Dios mientras todavía no llegamos. Para disfrutar la vida cristiana mientras todavía estamos sobre la faz de la tierra. Y las respuestas son hermosísimas. En el verso 15, no solamente Dios plantea las preguntas y nos deja sin respuesta, no, nos da las respuestas. Pero lo más interesante es que lo primero de todo, para que nadie se llame a confusión, lo primero que pone en el verso 15, luego de hacer las preguntas en cuanto al fuego consumidor y quién de nosotros habitará con las llamas eternas, dice, el que camina en justicia. Esto es lo primero que pone. Luego, todo lo demás. Pero hay un primer escalón. Un desplazamiento empieza por el primer paso. Y el subir una escalera implica por subir el primer escalón. Sin ese no se puede todos los demás. Entonces acá dice, el que camina en justicia. Y vamos a ver algunos textos, hermanos, que explican esto, que la propia Escritura es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Entonces tenemos en la primera carta de Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 2, nos da una primera respuesta cuando dice el que camina en justicia. Primera de Pedro, el capítulo 2. Ya llegamos ahí y tenemos en el versículo 23, hablando del Señor Jesús, primera de Pedro 2, 23, 2, verso 23, 2:23, quien cuando le maldecían, hablando del Señor Jesús, no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Y ahora dice, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, dice ahora, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados.
¿Quién habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia. Caminar implica el transitar, el vivir. Vivamos, dice Pedro, a la justicia. El apóstol Pedro dice esto y el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, dice justificados pues por la fe, justificados. Aquel que ha sido hecho justo, declarado justo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahí está la reconciliación. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Y lo primero que pone dice el que camina en justicia. Alguien que no es hijo de Dios, alguien que no es justificado por la fe en Cristo, no puede vivir a la justicia, no puede caminar en justicia, hermano. Que no es la justicia de las cosas buenas que yo pueda hacer, no sirve para nada. No es la justicia de los hombres, no vamos a ningún lado. Pero vivamos a la justicia, vivamos a aquel que fue necesario que muriera por nosotros y que derramara su sangre, porque también en la carta a los romanos dice que somos justificados por su sangre. El capítulo 5, así se lo dice a los romanos. Somos justificados, declarados justos, puestos en el camino de la justicia. Los justos, dice, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, para llevarnos, hay un camino, para llevar tiene que ir, llevarnos a la justicia, el camino de la justicia eterna. Entonces me dice, cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, porque antes vivíamos a los pecados, antes vivíamos al pecado. Cuando vivíamos sin Cristo, vivíamos en el pecado. Bueno, ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz. Vivamos a la justicia. El que vive, camina en justicia. Así se lo dice Isaías. El que camina en justicia. Está diciendo, el que es hijo de Dios. El que no, imposible. Por eso es lo primero que pone. Porque todo lo que sigue en el verso 15, después que dice el que camina en justicia, no funciona si la primera parte no existe. Si no hay justicia de Dios, si no hay justicia de Dios, 33:15, no se habla lo recto. La segunda parte de 33:15 de Isaías. El que camina en justicia y habla lo recto. ¿Vemos? Viene después de caminar en justicia. Es una consecuencia de caminar en justicia. Ahora, ¿quién puede hablar lo recto? Ninguno. Ninguno. Pero no es para desesperar, porque hay solución. También el mismo apóstol Pedro, vamos ahora nuevamente a Pedro, el capítulo 4 de la primera carta, primera de Pedro 4, primera de Pedro, capítulo 4, 11, ahí dice, si alguno habla, importante, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Eso es hablar lo recto, hermanos. Nosotros no tenemos justicia propia. Tampoco tenemos habla propia recta. Todo lo que yo hablo no es recto. Por una razón sencilla. Puede estar lleno de sinceridad, lleno de amor, de cariño, de todo corazón. Todo lo que querramos está manchado de pecado.
No es recto. No es recto delante de Dios. Puede ser precioso delante de los hombres, palabras hermosas, todo, muy lindo. Pero delante de Dios, no. Entonces, ¿cuál es la única forma de hablar lo recto? Pedro dice, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, que lo que diga sea de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Es la única forma de hablar lo recto, hermanos. No hay otra. No hay otra forma. Todo lo demás está contaminado de pecado. Dios no se puede agradar. Porque está contaminada la vasija, está contaminado el recipiente. Y si este recipiente, esto está contaminado, el agua que se pone en el recipiente está contaminada también. Lo que sale de este recipiente está contaminado. La palabra de Dios no. Dice el que hable, hable, no dice hable la palabra de Dios. No es que tiene que recitar versículos. No, hable conforme a la palabra de Dios. Hable aquello que la palabra de Dios puede aprobar. Ese hablará lo recto. Luego dice, el que aborrece, Isaías, volvemos ahí, dice, el que aborrece la ganancia de violencias. 33:15 nuevamente. Habla lo recto, camina en justicia, habla lo recto. Dice, aborrece la ganancia de violencia. ¿Qué es esto? Parece extraña esta expresión, ¿verdad? Ganancia de violencia. Entonces alguien piensa que es todo aquello que se consigue por la fuerza. No, no, no. Eso también, pero eso es otra cosa, eso es muy bajo, ¿no? ¿Qué es la ganancia de violencias de acuerdo a Isaías y a la palabra de Dios? Es todo aquello que no viene por la vía de la paz, no viene por la vía de la comunión con Dios, que viene por otra vía. Es decir, todo aquello que ganamos o que es una ganancia, pero que viene por la vía de mi capacidad, de mi conocimiento, de mi sabiduría, de mis contactos, de mis conocidos, eso hace violencia a lo que es la voluntad de Dios. Eso violenta el principio que el Señor Jesús estableció en el Sermón del Monte, y en varias partes más, pero especialmente en el Sermón del Monte. Eso violenta la justicia del reino de Dios. El que camina en justicia, dice acá, que camina en justicia, ha sido justificado por la fe, pero ahora camina en otra justicia, la del reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas serán añadidas a consecuencia del reino de Dios y de la justicia del reino. Todas las demás cosas serán añadidas. Dios las dará por añadidura. Todo aquello que Dios no lo provee conforme a la ley del reino y a la justicia del reino, hace violencia al reino de Dios. Es como decirle al Señor, bueno, mira, ya que tú no me lo has dado conforme a lo que has dicho, yo lo consigo por otro lado. Ya que tú no me lo provees de la forma que yo lo necesito y cuando yo lo necesito, pues entonces yo lo voy a comprar. Por todas mis formas de llegar al objetivo. Eso es la ganancia de violencia. Se violenta el reino, se violenta la justicia. Se corta, es como una tijera, corta la comunión con Dios. No puede habitar con las llamas eternas. No digo que se pierda, no, la salvación no se pierde. No, es por gracia. Gracias a Dios es por gracia. Pero se nos apaga la luz.
Se apagó la luz. Puse mis manos en aquello que Dios dijo no y se apagó la luz. Como Eva vio que era bueno para alcanzar sabiduría, comió su marido, se apagó la luz. Aborrece la ganancia de violencia. Cuidado con esto, hermano. El que sacude sus manos, también dice, el que sacude sus manos por no recibir cohecho. Pero antes, me estaba olvidando un texto, antes, vale la pena, hermanos, vamos a Primera de Timoteo, porque lo aclara mucho más todavía. Primera de Timoteo, en el capítulo 6, la primera carta a Timoteo, no perdamos Isaías para volver rápido. Capítulo 6, verso 5. Isaías 6, 5. Perdón, Primera de Timoteo 6, verso 3, vamos desde el 3, 6, 3. Primera de Timoteo 6, 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, sanas palabras. ¿Cuáles son las sanas palabras? Las que son conforme a la palabra de Dios. Y a la doctrina que es conforme a la piedad es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas. Porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por ganancia, por granjería. Granjería es ganancia. Aquellos que dicen, bueno, vamos a tomar esta posición que de aquí vamos a sacar algo bueno. Cuidado. Tienen la piedad por ganancia. A ver qué sacamos de esto, a ver qué provecho sacamos de esto. Y dice al final del verso 5, apártate de los tales. Y ahora dice, porque grande granjería, grande ganancia está diciendo, es la piedad con contentamiento. La santidad con alegría, no por ganancia. La ganancia es la alegría que produce la santidad, la limpieza, el vivir en comunión con Dios. Y da el porqué en el verso 7, 6, 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, ahí está la ganancia, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males. Aquí está. Esta es la ganancia de violencia. Una ganancia que no es de acuerdo a la piedad, a la santidad. Toda ganancia que no venga por la comunión con Dios, hermanos, es falsa. Es ganancia de violencia. Pero además, dice el que sacude, en Isaías, ponemos ahora en el 33, que dice, el que sacude sus manos por no recibir cohecho. 33:15. El que sacude sus manos, es decir, que aquel que dice, que hace así, por no recibir cohecho. Cohechos son coimas. Así es en el lenguaje actual. Cohecho. Una palabra muy usada en los telediarios, Cohecho, falsificación documentaria, asociación para delinquir. El cohecho no es otra cosa que recibir algo, que puede ser dinero, pero no es la única forma de cohecho,
es recibir algo a cambio de un favor. Eso es cohecho. Un ejemplo clásico. Yo te pago esto y tú me adjudicas esta obra. Así de fácil, eso es cohecho. Así de fácil, sencillísimo. Tú me das determinada cantidad y yo te hago que tú puedas entrar. Eso es cohecho. Tú me das determinada cantidad y yo te hago una entrevista con esta persona que es la que decide esos temas. Eso es cohecho. Se han dado casos de que tú me das determinada cantidad y yo te consigo la prueba del examen para que la tengas 10 días antes. Eso es cohecho. Eso es cohecho. Tú me das determinada cantidad y yo te quito la multa. Eso es cohecho. Por ejemplo, una forma. Ejemplo. Y sucesivamente hay muchas más. Entonces, el que sacude sus manos, el que dice, no, eso es sacudir sus manos. El que dice, no, esto no, por no recibir cohecho. Ese también habitará con las llamas eternas. Obviamente, se va a quedar solo, va a molestar. Ese hombre o esa mujer será un gran problema en la sociedad donde viva. Porque no va a encajar en el sistema. Entonces, ¿qué hacemos con este? Porque si este no entra en el sistema, pues todos quedamos en sus manos. Porque será al único que no podremos acusar. Es posible que pierda su trabajo, es posible que lo aíslen, es posible que lo pongan en el lugar donde está solito, donde no tiene acceso a nadie, porque entonces no contamina a nadie con su santidad. Pero además dice, el que tapa su oreja por no oír sangres. El que tapa su oreja y dice, no quiero saber de nada, de todo aquello que no sea justo. Porque si es injusto, eso es una forma de homicidio. Toda injusticia es una forma de homicidio. Ahí está la sangre. Tapa su oreja. Y además cierra sus ojos, dice acá, cierra sus ojos por no ver cosa mala. Y alguien diría, ¿y qué es cosa buena? ¿Qué es lo que no es cosa mala? Y cosa mala es todo aquello que no viene del Señor. Así, rotundo y contundente, aunque parezca violenta la definición. Porque cosa buena es lo que puede producir alguien que es bueno. Y dijo el Señor Jesús que bueno hay solamente uno, Dios. Bueno hay solamente uno. Cuando el joven rico le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Dijo maestro, es decir, que se refirió a la humanidad del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Hay solamente uno bueno, Dios. Y si hay solamente uno bueno, hay solamente uno que pueda producir cosas buenas. Con lo cual, lo que no viene de Dios será muy interesante, pero bueno no. La sociedad cambió los valores y a veces dice, qué bueno esto. No es bueno. Puede ser atractivo, puede ser impactante, pero bueno, no. Entonces el que cierra sus ojos por no ver cosas malas. Ahora, ¿quién puede con todo esto? El que camina en justicia. El que conoce el camino de la justicia. El que ha disfrutado plenamente y se ha apropiado
el hecho de que el Señor Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ahí está. Todo empieza por la redención del hombre. Y las otras cosas son consecuencias. Pero aún un creyente que no camina en esta situación, si es hijo de Dios, claro que va al cielo. Pero de comunión con Dios no, de habitar con las llamas eternas no. Habitará con el papá, con la mamá, con el abuelo, con el tío, con la esposa, con los amigos, con los hermanos. Con el Señor no. Porque dice, este habitará, el verso 16, este habitará, versículo 16, 33, 16, 33, 16. Este habitará en las alturas, decíamos el otro día. Este, el que cumpla con el verso 15. Este habitará en las alturas. El que no habita en las alturas, habita en la bajeza. Habita a ras del suelo. Una cosa es un águila y otra cosa es una perdiz. Las águilas vuelan muy alto, y nunca vuelan en bandadas, vuelan solas. En el mejor de los casos, y muy raro, se verán dos águilas juntas, pero muy raro. Siempre un águila es solitaria, porque vive a alturas que son inaccesibles. La perdiz no, la perdiz vuela muy bajito, a ras del suelo prácticamente, y el vuelo es muy cortito. No tiene un vuelo largo. Levanta vuelo y enseguida se tiene que posar. Y muy bajito. Este habitará en las alturas. Con todas las consecuencias. Fortalezas de rocas, cuidado. Será su lugar de acogimiento. Será acogido ahí. ¿Por quién? Por las llamas eternas. Le será hecha la provisión de todas las cosas, porque este hombre vive por fe. Vive en esa situación, en esa condición y en esa dependencia, porque dice, se le dará su pan, y sus aguas serán ciertas, verdaderas, está diciendo. No tendrá hambre ni sed jamás. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. El que en mí cree, no tendrá sed jamás, porque habita con las llamas eternas. Esas eran las llamas eternas en la persona del hombre Jesús de Nazaret. Dios y hombre y Dios. Y vienen las consecuencias, hermanos, de un hombre o una mujer que vive embelesado con la belleza del rey. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Qué versículo, hermano. Qué palabra. Al rey en su hermosura. Es exclusiva de él. No hay otra. No hay otra. Y cuando vea al rey en su hermosura, no quitará jamás sus ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Nadie pone los ojos en el autor y consumador de la fe si antes no ha sido cautivado por su persona y por su hermosura, la hermosura del rey, la persona del rey. Con una tierra prometida, que no es Canaán, no, que Canaán, por favor, infinitamente superior. Refiere a la casa del Padre donde muchas moradas hay. Tierra que está lejos. Una visión muy larga y no con una vista muy corta.
Para ver lo que está lejos, no se puede ser corto de vista, obviamente. Requiere una visión espiritual de largo alcance. Porque mientras mira lo que está lejos, no se preocupa de las miserias que lo rodean. Yo dije un día y lo leí, me impactó para siempre y me quedó como algo que me ha ayudado muchísimo. Las águilas nunca se han preocupado de ver cómo cruzar un río crecido. Están por encima de esas pequeñeces. Que hay muchas nubes. Están a cientos y cientos y cientos de metros arriba de las nubes. Que hay tormenta abajo. No se entera. Que se desbordaron los ríos. Que hay mucho viento. Bueno. ¿Y qué dice el águila? ¿Y qué? ¿Y qué problema hay? Que están las carreteras cerradas. Ah, ¿sí? No, no. No, 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 nada de eso, hermanos. Se le dará su pan. Ahí está el tema. Porque si Dios hizo provisión para un hombre como fue Elías, a la manera que lo hizo, y para muchos otros, cuidado, Elías es porque está escrito y lo leemos en la Biblia, pero abundan los ejemplos a través de la historia bíblica y extrabíblica. Pero como un ejemplo solo, si Dios alimentó a Elías como alimentó a Elías en el arroyo de Cherit, donde los cuervos lo alimentaban, porque Dios envió cuervos con carne. Pero los cuervos, si en condiciones normales, la carne no llega, se la comen ellos. Pero alimentó al profeta así. Y el agua estaba en el arroyo. Ya está. Se le dará su pan, toda la provisión. Sus aguas serán ciertas. Y cuando se secó el arroyo, no hay problema. Dios ya había previsto una viuda. Una viuda. Pero no una viuda con un buen patrimonio. No. Una viuda con un hijo, viuda, obviamente, sin marido, y con lo único que le quedaba para comer la última comida y se moría. Pero ¿quién envía a un hombre a ser sustentado por una mujer en esas condiciones? Solo Dios. Porque Dios haría después lo que ni la viuda ni Elías podrían hacer. Mantener la harina y el aceite por un año. Se le dará su pan, sus aguas serán ciertas. Habitará en las alturas, mucho más arriba que las miserias del reino del rey Achab. No, mucho más arriba. Veía cosas que los hombres no veían, los demás no veían. Cuando el profeta también le dijo al Señor, abren los ojos a este para que vea. Y le abrió los ojos y vio que todos los montes estaban llenos de carros de fuego y gente de a caballo, que eran infinitamente más que los ejércitos que habían llegado. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mis amados hermanos, Dios no ha cambiado en lo más mínimo. Alguien diría, vivimos tiempos complicados, sí, pero no creo que tanto como los de Achab. 3 años y medio sin llover. Como una muestra de que este hombre era de Dios y que con él no se jugaba. El mundo no jugó con Elías, no va a jugar con la iglesia. En la medida que la iglesia asuma su lugar, su responsabilidad, confíe, espere y actúe en medio del caos completo y determinado,
que vive el mundo y que vivirá el mundo los días a venir, porque la situación no va para mejor. Pero el Dios que tenemos es el mismo Dios. Es inmutable. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y sobre esa base descansamos, en eso actuamos. Y que podamos, hermanos, cada día tener los ojos puestos en la hermosura del Rey y en la tierra que está lejos. Fuera de eso, todo lo demás perecerá. Dios os bendiga, confirme, les esfuerce, nos aliente y nos lleve hasta el fin, que estamos muy, muy, muy cerquita por todas las evidencias. Hasta pronto, hermanos.